Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos nuevamente a un video de Warzone Mobile, en el cual vamos a hablar del mayor problema que tiene Warzone Mobile. Y sí, sí tiene solución, pero hay que agarrarlo con pinzas. Como ustedes saben, en todos los juegos de dispositivos móviles tenemos algo que se llama descarga de archivos. No es descarga de streaming, como lo que tenemos actualmente en Warzone Mobile. Es decir, dentro, ¿qué es la descarga de streaming? Básicamente es, mientras vos estás jugando, actualmente con tu internet se van descargando los archivos del juego que necesite completamente el juego. Cosa que me parece que es un error. El día de hoy, también el error más grave que tenemos al día de hoy es que en términos de gráficos, calidad visual, optimización de rendimiento, FPS o demás, no está completo. Como ustedes saben, esta configuración es muy pobre. Deberíamos de tener una configuración más avanzada de lo que son los gráficos, como en otros juegos de dispositivos móviles. Ahora, el problema más grave que tiene actualmente el juego es este que vamos a mostrar el día de hoy. ¿Cuál problema? Dirán algunos. Sencillo, este problema. El problema de streaming. Básicamente el problema de streaming es lo que falla completamente en Warzone Mobile y el cual da muchos problemas a muchos usuarios completamente de lo que es Warzone Mobile. Es un problema en el cual afecta tanto gráficos, sistema de optimización, rendimiento, carga de texturas, visualización a nivel de software y hardware. Y tiene que ver muchísimo, porque sí, se tarda en descargar completamente los archivos correspondientes y solo te aparece la calidad de streaming cuando ya se ha descargado completamente todos los archivos. En dado caso, tenés que seleccionar lo que quieras utilizar para que se descargue vía streaming. O sea, estés jugando o no estés jugando, te aparecerá actualmente ese problema. El error más grave que tiene actualmente Warzone Mobile y que sí tiene solución es lo del streaming. Como pueden visualizar, el Makarov empezó con las texturas muy malas. Y ahora con lo del streaming se va descargando poco a poco y así sucesivamente. Cuando en otros juegos como COD Mobile, que pues es básicamente su hermano mayor o su padre, como quieran decirle, pues sencillamente lo único que debes de hacer es descargar todas las texturas y listo, ya se te verán completamente todas las texturas de un solo. No tienes que esperar a que aparezca ese error que estamos viendo en pantalla. El error más grave de todos, el streaming, el cual se puede solucionar. Y si bien han hablado de que van a quitar completamente lo que es el acabado del streaming para tener algunos que otros problemas o detalles completamente del juego, pues veremos si ya de manera buena meten lo que es la opción de gráficos como está en COD Mobile y en otros juegos de dispositivos móviles, los cuales tú decides que descargar y que no. En fin, ¿viste cuánto tiempo se tardó en descargar toda la skin completa de Makarov Nemesis? Mucho tiempo. Y por eso es que a veces pasan muchos problemas actualmente dentro del mismo juego. Porque no te han cargado completamente todas las texturas y porque mediáticamente calidad de streaming depende de tu internet. Y teniendo en cuenta que la mayoría somos de LATAM, no es como que tengamos la mejor internet y normalmente tenemos muchas fallas en nuestra internet. La gente de LATAM pues somos así. Pues en mi caso también tengo muy mal internet, no es súper buenísima, con costo es mediática, es lo que te digo yo. ¿Y de qué termina pasando? Y no es en cualquier skin, termina cargando y termina tardándose su rato. En claro ejemplo, pues ustedes lo han visto incluso con muchas skins. Incluso en skins que no están pre-recargadas. Por ejemplo, creo que aquí tengo la skin de Ghost Nemesis, que creo que no la he cargado. Y se está cargando al día de hoy. Y se va a tardar menos, en teoría, porque la he usado. Pero se tarda igual con la calidad de streaming. Como pueden visualizar, el streaming es un problema muy grave que tenemos en Warzone Mobile. Es algo que se puede solucionar con una actualización fácil. Que la descarga de archivos sea básicamente normal. Así, tal cual, que nosotros deseamos que descargar de buena manera. Si no querés descargar las skins, que te salgan las skins de default, como hace mucha gente como él, que así sea. Al fin y al cabo, pienso yo de que estos problemas se pueden solucionar sencillamente solo con la solución del tema de los gráficos, actualizaciones redundantes, y con esto te quitas mucho peso encima, que ya se descargue completamente todos los archivos dentro del juego redundantemente, no que solo estemos en calidad de streaming, cosa que me parece que ha sido el error y el problema más grave que tiene actualmente el juego. Como pueden visualizar, el Ghost Nemesis ya lleva mucho tiempo descargándose, y sí, se nota muchísimo. Incluso creo que si me voy al skin del Black Cell, creo que tampoco estará descargada al 100%. Y sí, ahí están viendo las texturas. Empieza con las texturas un poco, pues, malísima. Va descargando la calidad de streaming y como acuérdense que depende completamente de tu internet, va a ir descargando y descargando y descargando y descargando. Hasta llegar a un punto que ya se descarga todo. Pero a todos nos pasa de que nos va lento por la calidad actualmente de nuestro internet. Así que sí, es mejor descargar todos los archivos que estar utilizando esta calidad de streaming, como le ha dicho actualmente Warzone Mobile. No sé qué piensan acerca de ustedes de ello, o actualmente lo que piensan seguramente de esto, pero sí, es muy tardado el problema que está pasando. El problema más grave de Warzone Mobile sí tiene solución, y solo es poner la configuración de gráficos tal cual,
que la utilice como la tenemos en muchos juegos de dispositivos móviles y listo, ya tendríamos ese problema solucionado. Porque puedes visualizar, o sea, le falta aún descarga. Supuestamente vos lo mirás bien y no, le faltan aún más descargas de archivos de la propia skin. Y eso lo hace actualmente el juego cuando vos seleccionas un personaje. Es lo que te digo yo. O sea, y tenés que esperar a que te lo descargue completamente los archivos correspondientes. Porque si no, si te lo encuentras en partida, te va a empezar a laguear. Y así pasa con todas las skins del juego. Espero que estés de acuerdo conmigo, porque este problema sí se puede solucionar, Activision. Es sencillo. Pon todo para descargar de buena manera, sin problema alguno, y listo, tendrás todo hecho y derecho. Como pueden visualizar, cuando la skin ya está descargada, no te va a salir lo de streaming. En teoría, pero cuando no está descargada al 100%, te aparecerá de que, pues, sí tiene que descargar completamente los archivos. Las skins que he utilizado me aparecen ya sin stream, como pueden visualizar. Y las skins que no he utilizado mucho, me sale la calidad de stream hasta que termina de descargar completamente todo lo que es la skin detallada del Ghost redundante. Así que sí, oficialmente podríamos decirlo de esta manera. Por ejemplo, en dado caso que la vez pasada utilicé la parca, también ya está cargada. Es lo que te digo, si vos usas una skin, te va a descargar los archivos en teoría. La que no has utilizado o las que no has utilizado se van a quedar pegados o actualizándose considerablemente y va a tener una baja de FPS considerablemente en el juego. Esto todo por lo del streaming. Así que sí, señores, esta solución se puede hacer tranquilamente en dispositivos móviles. Y creo que esto es lo que está afectando seriamente con muchos problemas actualmente Warzone Mobile. Bueno, en fin, déjame saber en la barra de los comentarios qué te ha parecido este video. Creo que deberías de estar de acuerdo conmigo en ese aspecto con lo de la calidad de stream. Puntos a favor por la skin nivel 100. Este es la skin nivel 100 de Macaros, por si me preguntaban. Esta es la skin nivel 100 Black Cell y esta es la skin nivel 100 normal. O sea, básicamente solo lo único que no tiene colores dorados. Y sí, no la he descargado porque, como pueden visualizar, en calidad de streaming pues se estaba cargando. Hasta ahorita se cargó. Y pues básicamente la diferencia es que una es dorada y la otra es color acabado negro con rojo. Así que, bueno, bien, cositas de la vida. Si te ha gustado este poderoso video, como siempre, déjamelo saber en la barra de los comentarios. Nos miraremos en un próximo video del canal. Claro que sí. ¡Cuidado al disparar! La baja. ¡Cambiando cargador! Respuesta listo. Baja ¡Cambiando cargador! ¡Solicito UAV de respuesta! copiado. UAV de respuesta desplegado. Interviniendo. ¡Necesito reconocimiento en lo alto! Confirmada. ¡Cambiando cargador! ¡Voy detrás de ti! ¡Va granada aturdidora! ¡Cambiando cargador! UAV retirándose de